Segunda de Timoteo, capítulo 1. Hoy vamos a ver todo el capítulo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Pablo escribe esta carta desde la prisión, encarcelado. Y dice aún así, versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo está en la cárcel, está muy alejado de su amado hijo en la fe, no hijo en la carne, pero hijo en la fe, hijo espiritual, su discípulo, Timoteo, y aún así desde la cárcel le da consejos, instrucciones de amor, de sabiduría, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pablo termina este capítulo 1 meditando en su condición, versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayuda en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Segunda de Timoteo es la carta más íntima de Pablo. Es una carta llena de emociones porque es la última carta de Pablo. Segunda de Timoteo contiene las últimas palabras del apóstol Pablo a su amado hijo Timoteo, su amado hijo en la fe. Él lo discipuló, él lo instruyó, lo enseñó, lo capacitó para el ministerio, lo afirmó y lo ordenó para el ministerio y lo seguía apoyando y aconsejando en el ministerio. Y esta carta es donde podemos ver las últimas palabras, las prioridades de Pablo en su corazón antes de morir. Pablo sabía que iba a morir. Él lo dice más adelante en la carta. Él sabía que probablemente se había acabado ya su carrera en esta vida. Esa carta es donde podemos ver, así como en muchas otras, el vulnerable corazón de Pablo. El corazón abierto de un hombre que está a punto de morir. Está a punto de dejar este mundo.
de ser asesinado como mártir de la fe cristiana. Y no tiene nada que esconder. El corazón de Pablo entonces se abre y se derrama en esta carta para que nosotros con ese entendimiento, con ese contexto en mente, podamos leer sus palabras y en un sentido ver su corazón a través de sus palabras. Ahora, Pablo es solamente un hombre, un ser humano así como tú y como yo. Pablo no es Jesucristo, Pablo no es el Espíritu Santo, Pablo no es Dios el Padre, Pablo ni siquiera es un ángel. Pablo es un hombre pecador, con una historia llena de cosas terribles. Aunque fue un hombre grandemente respetado, un hombre honorable y honrado como religioso, un maestro, aunque estudió a los pies de Gamaliel, un gran maestro, un gran rabino, aunque venía de la tribu judía de Benjamín, aunque se volvió fariseo y un buen fariseo, un fariseo reconocido, importante entre los fariseos, aunque se volvió obediente a las costumbres judías, la ley, el guardar las fiestas del Antiguo Testamento bien, el juzgar el pecado, condenar a aquellos que se desviaban tanto moralmente como doctrinalmente de la interpretación farisea de la ley, aunque tenía gran reputación y terminó teniendo gran poder político para arremeter contra una secta, así como él la pensaba, una desviación de la fe, que era los cristianos. Este grupo de personas que estaban siguiendo a un rabino asesinado por los romanos y decían que había resucitado. Pablo los persiguió para hacer todo lo que pudiera hacer legalmente, ya sea para asesinarlos, encarcelarlos, dispersarlos, lo que sea para acabar con esa secta. Por supuesto, Pablo no creía que Jesús había sido resucitado, pero Jesús mismo, resucitado, apareció a Pablo. Cuando él estaba en camino a Damasco para perseguir a más cristianos, apareció Jesús, se encontró con el apóstol Pablo en su gloria, a una gloria y un resplandecer tan fuerte que le dejó ciego. Un impacto espiritual tan enorme que hizo que se cayera y se debilitara por semanas. Y las palabras de Jesús fueron: ¿por qué, Saulo, Saulo, por qué me persigues? Jesús se dio cuenta al apóstol Pablo que no era un rabino enseñando una secta nueva. Era el Dios de Israel, milagrosamente viniendo en forma de hombre, naciendo genuinamente como un verdadero hombre mediante el milagro de la concepción virginal, anunciado por ángeles, perfecto y sin pecado, enseñando la sabiduría de Dios, porque es Dios, muriendo en la cruz, como Isaías 53 lo decía, al cargar nuestros pecados, los pecados del pueblo de Israel, sobre él, y ser como un cordero sacrificado para que nosotros pudiéramos ser libertados. Y resucitó en poder. Pablo interpreta la resurrección una y otra vez como la vindicación de Dios, es decir, la confirmación de Dios de que este no era un falso profeta.
Pero no solo eso, porque algunos fariseos, maestros fariseos decían, no sé si resucitó o no, no sé qué pasó. Pero si este grupo no es de Dios, ese grupo cristiano, se va a desvanecer como todos los demás grupos que han salido de los judíos, que se han desviado y que han hecho su propia secta. Dice en la Biblia, en el libro de los Hechos, uno de los rabinos fariseos. Pero si es de Dios, nada lo va a detener, dice. Y sorpresa, sorpresa, 2000 años después, el cristianismo, o la cristiandad por lo menos, es la religión más grande de todo el mundo. Y lo ha sido por casi toda la historia. Ese es el apóstol Pablo. Un cambio radical. Y ahora él vive para Cristo. A él ya no le interesa el honor, ya no le interesa la reputación que tenga, ya no le interesa qué piensen los demás, porque él está encarcelado como Barrabás. Él está encarcelado como un criminal. Y créame, cuando hablamos de gente antigua y decimos que fueron encarcelados por Cristo, decimos, wow, qué honorable, qué respetable. Hasta que vemos a uno de entre nosotros encarcelado y decimos, algo habrá hecho. Pasó ahorita mismo, este mes pasado. No puedo creer cómo la gente ha reaccionado ante el pastor que creo que sigue encarcelado en Canadá por predicar la palabra. Y por cierto, de sana doctrina, se graduó del seminario de MacArthur y sigue encarcelado. Y yo no puedo creer cómo vez tras vez toda la gente que respetamos se queda en silencio sobre el asunto y dicen, yo no sé, él quizá debió obedecer al gobierno y cerrar la iglesia. Él quizá no está tomando una decisión prudente, él quizá no está tomando una decisión sabia, porque él puede salir en cualquier momento que diga, no voy a predicar. Y sigue preso porque dice, tengo que predicar. Soy pastor. Mi punto es este. Suena bonito cuando hablamos de gente del pasado que estaba encarcelada. Cuando estás cerca de ti, no es honroso. Pablo usa una y otra vez en nuestro texto la palabra vergüenza. Y no solo le dice a Timoteo, no te avergüences del evangelio, dice, no te avergüences de mí y de mis cadenas. Y él mismo dice, yo no me avergüenzo. Versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder. Versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo de estar preso, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar el depósito para aquel día. Pablo derrama su corazón acá y nosotros podemos aprender grandes cosas de esta preciosa carta de un hermano en Cristo, más que hermano en Cristo, un apóstol del Señor, humillado, abandonado. Versículo 15, ya saben esto, que me abandonó todos los que están en Asia. Están hablando de los cristianos, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Pero Onesíforo, la casa de Onesíforo, tuvo compasión de él. Entonces, quizá la lección más importante es ver cómo Pablo tenía un corazón lleno de Dios, incluso en sus peores momentos, de vergüenza, de sufrimiento, de dolor, de prueba. Su corazón rebosa de Dios. Y ese es el título del mensaje de hoy, un corazón lleno de Dios. Que no es solo un corazón lleno de Dios
para solamente contemplar a Pablo, pero entender que todos nosotros como cristianos, teniendo el mismo espíritu y la misma esperanza de Pablo, que es el evangelio, podemos caminar de tal forma que la gente pueda vernos y decir: este hermano, esta hermana, esta persona, este niño, este joven está lleno de Dios, tiene un corazón lleno de Dios. Si pudiera resumir el mensaje de hoy, o el enfoque que le quiero dar, el enfoque práctico o de aplicación que le quiero dar, podría citar Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, aquí hay toda una relación que estamos viendo entre Pablo y Timoteo, en las circunstancias de dolor y sufrimiento, encarcelamiento y vergüenza. Y en todo eso yo quiero que simplemente meditemos en una cosa, así como podemos meditar en muchas cosas. Y es el corazón de Pablo y los mandamientos que Pablo le da a Timoteo para que se mantenga con un corazón lleno de Dios. Y que tú salgas el día de hoy pensando: sobre toda cosa guardada, el Señor me está diciendo que guarde mi corazón. Y guardar tu corazón significa guardar tu corazón de aquellas cosas que dices. Guardar tu corazón de aquellas cosas que escuchas. Ya sea de la música que escuchas, ya sea de las noticias que escuchas, ya sea de las amistades que escuchas o de las relaciones que escuchas. Guardar tu corazón significa guardar tus ojos de aquellas cosas que ves. Y por supuesto, la mayor parte del día lo que más vemos son pantallas de teléfonos, de relojes, de televisión, de iPads, toda clase de pantallas que terminan llenando nuestro corazón de Dios o del mundo. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. De él mana la vida. Y si tú te preguntas, ¿por qué mi vida está como está? ¿Qué explica el hecho de que me siento abrumado, ansioso, estresado, descarrilado, desorientado? ¿Qué pasa? De tu corazón mana la vida. Y tu corazón necesita estar lleno de Dios cada día. El mensaje de hoy es que necesitamos aprender a mantener nuestro corazón lleno de Dios, porque al igual que Timoteo, los diversos desafíos de la vida cristiana ponen en peligro la fidelidad de nuestro caminar con Dios. Nos ponen en peligro todo el día, todos los días, todo el tiempo. Está en peligro nuestra fidelidad, está en peligro nuestro caminar con Dios. Por eso debemos aprender a mantener nuestro corazón lleno de Dios. No solo proteger nuestro corazón, sino mantener nuestro corazón lleno de Dios. Muy bien. Lo primero que quiero ver, vamos a tener dos puntos principales. Primero vamos a ver al apóstol Pablo y después vamos a ver a Timoteo. Primero vamos a ver cómo luce un corazón lleno de Dios. Y después vamos a tratar de ver cómo podemos nosotros tener un corazón lleno de Dios. Porque Pablo da instrucciones, mandamientos específicos para guardar el corazón de Timoteo, para mantener el corazón de Timoteo enfocado en el evangelio. Así que vamos a ver primero cómo luce un corazón lleno de Dios. Y en este punto simplemente yo quiero que veas a Pablo. Quiero que veas el texto como lo hemos estado haciendo y ver cómo se ve ese corazón. ¿Cuál es tu meta? ¿Cómo tú quieres que se vea tu vida
cuando tu corazón esté lleno de Dios? Bueno, primero, un corazón lleno de Dios enfrenta la muerte con fe y esperanza. Lo primero que vemos en el orden de versículos está en el versículo 1, aunque quizá no lo puedas notar. Y eso lo dice Pablo una y otra vez, por cierto, en todo el capítulo. Dice el versículo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa según la promesa de la vida para alguien que está a punto de morir? Significa que al borde de sus últimos días, al borde de su muerte, Pablo comienza la carta meditando en que Dios me ha dado una promesa, la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y no lo dice una sola vez, lo repite una y otra vez. Por ejemplo, fíjense en el versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Él está diciendo: voy a morir, estoy en cadenas, probablemente enfermo, probablemente, hermanos, las cárceles de esos tiempos no eran como las cárceles de ahorita. Era más parecido a una caverna, sin ningún tipo de higiene, animales y ratas por todos lados. A nadie le interesaba. Eran prisioneros, criminales, que los va a tratar como reyes. Ni siquiera la gente libre vivía cómodamente. ¿Cómo va a vivir un criminal cómodamente? Y en medio de enfrentar la muerte, Pablo dice: mi esperanza está en la promesa de inmortalidad del Evangelio. Ahora, todos nosotros pasamos por momentos difíciles que ponen a prueba nuestro corazón. Planes que salen mal y nos frustramos. Tradiciones, amistades duraderas, enfermedades, necesidades financieras, muchas veces relaciones conflictivas que tenemos en nuestra vida día a día, cambios en la vida, situaciones que son difíciles. Ahora, no solamente situaciones pecaminosas son difíciles. Puede venir un huracán y destruir tu casa. Es una situación difícil, no involucra pecado. Pero pone en una situación difícil a tu corazón. Por ejemplo, nuestra hija está creciendo, está llorando, se enferma. Son situaciones difíciles. Pero quizá uno de los momentos más difíciles es cuando enfrentamos la muerte. Ya sea la muerte nosotros mismos, que se nos diagnostica una enfermedad de muerte, o estuvimos a punto de sufrir un accidente y morir, o ya sea la muerte de alguien más que amamos. Ya sea la muerte de un familiar cercano o de una amistad amada. La muerte es un obstáculo difícil. ¿Cómo luce un corazón lleno de Dios cuando se enfrenta al obstáculo, quizá uno de los obstáculos más difíciles de la vida? La muerte pone al descubierto la esencia de tu corazón. ¿Cuál es la esencia de tu corazón? ¿De qué se trata tu vida? Cuando enfrentas la muerte, ya sea de ti mismo o de otra persona, se va a revelar tu corazón. Se va a abrir. Y por cierto, muchos de esos corazones tienen ídolos,
tienen pecados, pero la verdad muchos de esos corazones se dan cuenta que no tienen nada. Y dicen, me doy cuenta, mi corazón está vacío. No está lleno de Dios. Y ahora les recuerdo, lo que estamos haciendo es solamente ver un corazón que sí está lleno de Dios. No nuestro triste corazón vacío, sino un corazón que sí está lleno de Dios. ¿Cómo lo hace? Pablo ve el final de su vida y recuerda la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. ¿Cuál promesa? Bueno, Jesús dijo, Juan 11, 25 al 26. Juan 11, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es una promesa. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dice Jesús. Los últimos momentos de la vida entonces revelan lo que atesoras en el corazón, ¿verdad? Ahora, antes de pasar a la siguiente característica, yo quiero compartirte algo que leí esa semana de un puritano elocuente, muy sabio, que se llama Octavius Winslow. Y él escribe pensando en el momento de su muerte, escribe, estoy acercándome a la solemne hora de mi muerte. Mi corazón y mi carne están fallando y el velo de la eternidad se levanta lentamente ante mí. Sin embargo, ¿por qué he de temer y de temblar y retroceder en pavor? Yo he entregado mi alma a mi Salvador. No hay nadie como Cristo. Eso, mis hermanos, es el corazón lleno de Dios, reaccionando ante los momentos más difíciles de la vida. ¿Cómo está tu corazón? Y en los momentos más oscuros de tu vida, ¿a dónde acudes para encontrar luz, paz y descanso? ¿Eres como Pablo o como Octavius Winslow? ¿Acudes a Jesucristo constantemente para encontrar en Él todo lo que necesitas? Ahora, ¿qué más aprendemos de Pablo? No solamente un corazón lleno de Dios enfrenta a la muerte con fe y esperanza, pero un corazón lleno de Dios también vive en constante oración y conversación con Dios. Y eso es lo segundo que vemos. Dice el versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, es decir, desde mis antepasados. Vengo de una línea de familia que está sirviendo a Dios con limpia conciencia de que sin cesar, sin parar, sin descansar, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Un corazón lleno de Dios como el de Pablo, se vuelve adicto a la presencia de Dios. Hablar con Dios se vuelve tan necesario como respirar, ¿verdad? Si pasan 2 minutos sin respirar, ¿qué pasa? Estamos en completa desesperación, queriendo encontrar oxígeno. Si paso 2 minutos sin hablar con mi Dios, ¿qué pasa? Mi corazón siente que se muere. Un corazón lleno de Dios se expresa constantemente en la vida de oración. Ahora, la Biblia compara a alguien que vive lleno de Dios con alguien que camina con Dios. Es decir, alguien, cada paso que da en su vida está en compañía de Dios. Es amigo de Dios, le dice a la Biblia a Abraham. Orar sin cesar, tener una conversación con Dios sin cesar, caminar con Dios. Voy aquí, voy allá. Dios está conmigo. Es alguien que está lleno de Dios.
¿Quieres saber cómo está tu corazón? Bueno, pregunta, ¿cómo está tu vida de oración? Y si tu corazón está lleno de Dios, tu vida estará llena de oración. Si tu corazón no está lleno de Dios, ¿por qué no comenzar en este momento? ¿Por qué no comenzar a hablar con Dios, a conversar con Dios? Pero no el Dios imaginario que queramos crear en nuestra mente, el Dios de la Biblia. Hablar con Dios conforme a su palabra. Llevar su palabra donde sea que vayamos, escrita, para seguir conversando con Dios a través de su palabra y no a través de las ideas de nuestra imaginación o del Hollywood o del mundo. Muy bien. Vemos tercer rasgo de alguien que está lleno de Dios. Aprecia profundamente a otros, a los que aman a Dios. Aprecia profundamente a los que aman a Dios. La semana pasada estaba meditando en un salmo que decía: Señor, no odio a aquellos que te desprecian. Su corazón está tan unido a Dios que automáticamente amo a los que te aman. Y dice: aborrezco a los que te ignoran. Pero yo quiero enfocarme en amo a los que te aman. Dice versículo 4: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Ahora quizá tú dices: no, estás equivocado. Pablo no ama a Timoteo porque Timoteo ama a Dios. Pablo ama a Timoteo porque son amigos, son casi familia, tienen una relación. Por eso es que lo ama. Yo quiero que vuelvas a ver el texto y veas en el versículo 5 cómo lo que Pablo está enfatizando de Timoteo es trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Amo como tu fe es sincera. Amo como tu relación con Dios es genuina. Amo ver a aquellos que aman a Dios y los amo profundamente. Especialmente si son sus discípulos, ¿no? Como el Timoteo. Pero yo quiero que notes eso, porque eso es verdad. Un corazón lleno de Dios, del Dios de la Biblia, automáticamente, naturalmente ama a aquellos que aman lo mismo, que aman a Dios. Por supuesto, esto pasa también en el mundo. Si tú eres fanático de una banda de rock que casi nadie conoce y conoces a alguien más que es súper fanático de esa banda de rock, dices: wow, ¿te gusta lo mismo que a mí? ¿Cómo no nos va a pasar lo mismo con Dios? Veo tu amor sincero por el Señor y mi corazón crece en amor por ti. Hay un amor especial e inusual que Dios pone en nosotros a los que aman a Cristo. Y yo quiero explicarte por qué pasa eso. Porque es algo más milagroso de lo que te imaginas. No es que pasa naturalmente. Déjame explicarte. Dios mismo hizo una habitación en ti. La Biblia dice que tú eres templo del Espíritu Santo si eres cristiano. El Espíritu Santo en ti te lleva a amar a aquellos que Dios ama, porque Dios está amándoles a través de ti. Dios les ama profundamente y Dios, porque está en ti, les ama profundamente a través de ti también. Hay una conexión en la que todos estamos unidos espiritualmente como creyentes, porque Dios habita en nosotros y Dios te ama. Dios quiere tener comunión contigo. Dice la Biblia: el Espíritu te anhela celosamente. Saben que muchas veces
perdido familiares, han muerto familiares, abuelos, tíos, primos, toda clase de familiares. Es algo raro cuando yo me di cuenta de que todavía no había llorado tan profundamente por la pérdida de alguien como cuando murió un humilde predicador que se llamaba Bob Jennings. Ni siquiera por los familiares, es que el amor que él tenía, y no era gran famoso o lo que sea, pero el amor que él tenía por Cristo, el amor que él tenía por la iglesia, el amor que él tenía por Dios. Yo nunca lo conocí personalmente, pero creó un afecto tan fuerte. Cuando murió, yo lloré más que con cualquiera de los familiares cercanos que había perdido recientemente. Mi punto es, hay un amor que yo no puedo explicar, porque quizá me ven con ojos culpables y dicen, ¿cómo puede ser posible que lo quiera más que a su abuela? Es que no viene de mí. Yo no lo puedo explicar, pero hay un amor profundo que Dios puso en mí por alguien que yo veo que ama a Dios. Y Pablo tiene ese amor. Agustín de Hipona lo pone así: oh Dios, dame personas enamoradas, ellas entienden lo que yo digo. Dame los que anhelan, dame los que tienen hambre, dame los que están caminando lejos en el desierto, que tienen sed y suspiran por la fuente del país eterno. Dame ese tipo de personas, ellas son las que yo comprendo. En otras palabras, ellos son mi pueblo, los que aman a Dios. Con ellos yo puedo hablar y ser entendido. ¿Qué tanto amas a tus hermanos en Cristo? ¿Qué tanto amas? Por favor, no huyas de la iglesia cada vez que se termina. Quédate para conocer a alguien más y amarle y crecer en amarle. ¿Qué tanto amas a tus hermanos en Cristo? Y siguiente, mantén un corazón lleno de Dios, mantiene su gozo en Cristo en medio del sufrimiento. Y eso es lo que vemos en Pablo, especialmente versículos 8 y 9. Pablo celebra el evangelio. Pablo mantiene un gozo de celebrar el evangelio en medio de su persecución, de su cárcel, de que ya va a morir. Dice, versículo 8: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Y empieza a exaltar a Dios diciendo: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la mortalidad por el evangelio. Y nos dice: wow, Pablo, ya te pusiste a predicar. Porque él celebra el evangelio y toma tiempo para recordar los detalles de su salvación. No solamente le dice: Timoteo, recuerda tu salvación. Toma tiempo para celebrarlo y expresarlo y proclamarlo. Muy bien. Ya pudimos meditar en cuáles características demuestra el corazón de Pablo, como un corazón lleno de Dios. Ahora vamos a pasar para algo muy práctico para terminar. ¿Cómo puedo cuidar mi corazón para que sea cada vez más como el de Pablo? Para que podamos seguir creciendo en tener un corazón lleno de Dios, llenarnos de Dios y cuidar nuestro corazón lleno de Dios. Bueno, Pablo nos menciona 3 mandamientos que yo quiero que tú te lleves a casa. 3 mandamientos que le dice a Timoteo. Primero, no te enfríes. Aviva tu llamado. No te enfríes. Aviva tu llamado. Versículo 6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don o del regalo de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, ese es un versículo difícil de entender. ¿Qué significa el don de Dios? ¿Cómo avivar el fuego del don de Dios? Buena pregunta. Algunos dicen que en el contexto esto está totalmente relacionado con el ministerio, el llamado al ministerio de Timoteo. Cuando hablar de imponer las manos, está hablando de una ordenación al ministerio, de una afirmación de que ahora Timoteo es un ministro de Cristo, es un siervo de Dios, apartado para el ministerio de la palabra. Y esto, dice Pablo, es un regalo de Dios y no debe ser descuidado, enfriado y apagado. Debe ser avivado ese regalo de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y quizá Timoteo tenía la tentación de paralizarse o de estar sin usar su llamado de ministerio por cobardía. Dice, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Ahora, eso no es solamente algo superficial de una ordenación al ministerio, pero también incluye, por supuesto, los dones espirituales o el poder de Dios, el Espíritu, para poder lograr el ministerio al que fue encomendado por Pablo. ¿Entendemos? Entonces hay esos dos elementos: el regalo de ser ordenado para el ministerio y el hecho de que Dios, el Espíritu, está con Timoteo para cumplir ese ministerio, para llevarlo a cabo espiritualmente, que no apague esto. Básicamente dice, somos nosotros todos los cristianos somos como fogatas. Si no sigues poniendo leña, cada vez se apaga más y más. Y si no encuentras leña y si te acabó la leña, tú dices, bueno, no va a durar mucho ya más esta fogata porque se va a apagar. ¿Cuál es esa fogata y cuál es ese fuego? Bueno, yo quiero que te enfoques en el llamado de Dios que tiene para ti para servir. No solo para ser un espectador, no solo para ser alguien que escucha desde afuera, sino alguien que es un miembro de la iglesia, un miembro del cuerpo de Cristo que funciona. Cuando usa la palabra miembro, Pablo en 1 Corintios 12 está utilizando una metáfora para hablar del cuerpo. El cuerpo tiene varios miembros. Imagínense que yo tuviera esta mano y simplemente esta mano es espectador. Bueno, yo la necesito para hacer muchas cosas. Y si no hace nada, no está saludable. Y si yo, créame, por favor, hermanos, si yo llego una semana y les digo, no, llevo 4 días que no puedo mover el brazo, no sé qué me pasa, ve al médico. Algo está mal. ¿Por qué? Porque se supone que debería funcionar y contribuir al cuerpo. Así pasa con cada uno de ustedes. ¿Cómo podemos ser miembros del cuerpo de Cristo y no funcionar unidos en la visión que Dios nos está dando para ser discípulos, proclamar el evangelio bíblico? Entonces, básicamente, el mandamiento es: no te enfríes, aviva tu llamado a servir, tu llamado a ministrar, tu llamado a ser discípulos, tu llamado a contribuir a la obra del reino de Dios. Pregunta: ¿estás sirviendo a Dios? ¿Estás viviendo un estilo de vida de servicio al Señor? ¿O estás dejando que se apague y se enfríe el regalo de Dios? Segundo, no te acobardes, acepta sufrir por Cristo. Es el segundo mandamiento que quiero que te lleves a tu casa. No te acobardes, acepta sufrir por Cristo. Versículo 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo,
sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Pregunta: ¿tú sufrirías para defender a tu mamá? ¿Sufrirías para defender a tu hijo, a tu hija? ¿Sufrirías para defender a tu esposa o a tu esposo o a tu novia? ¿Cuánto más precioso es Cristo? ¿Aceptarías sufrir por Él? Miren Filipenses 1:29, porque a ustedes, a los cristianos, a ustedes se les ha concedido regalo, se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Es como que aquí tengo un paquete de regalo, dice Pablo. Mira, no solo nos han dado el privilegio de creer en Cristo por amor a Cristo, nos han dado el privilegio de sufrir por Cristo por amor a Cristo. Es lo que decían los apóstoles en Hechos cuando dice: tenemos como un privilegio que hemos sufrido por el nombre de Cristo. Mi punto es este, hermanos, de verdad, para hacerlo bastante realista. Cada semana que pasa, vivimos en una cultura y un país, por cierto, un país que determina la cultura de casi todo el mundo, pero vivimos en una cultura que está avanzando rápidamente a ir en contra del cristianismo. Y cuando yo digo esto, no es solamente en los periódicos y en las noticias lo que tú ves. Estoy hablando de, como les compartía, pastores que están presos. Esta semana misma Amazon tomó la decisión, ¿verdad?, de empezar a dejar fuera o dejar de vender libros que contradijeran la agenda de gays, lesbianas, homosexuales y todas esas cosas. No sabemos cuándo. Pronto eso se aplicará a toda clase de libros. ¿Cómo van a sobrevivir los libros cristianos que de verdad son fieles a la Biblia? ¿O cómo va a sobrevivir la Biblia misma en el sitio de Amazon si son tan explícitamente en contra de que esté bien el lesbianismo o el homosexualismo? Dios dice que es pecado. Mi punto es, cada vez más se va a hacer normal el ver: tú eres un intolerante, tú eres una persona monstruosa porque no afirmas la identidad transgénero o homosexual de alguien más. Y yo quiero que entiendan otra vez lo que venía diciendo al principio. Suena bonito cuando hablamos de que en el pasado perseguían a los cristianos. Y si así yo estuviera ahí, yo diría: yo sigo a Cristo, ¿no? Hermanos, toda clase de mentiras decían de los cristianos. En el primer siglo acusaban a los cristianos de ser caníbales. Y tú quizá te ríes y dices: oh, qué ridículo. Oh, pero para ellos era real. Si la gente se enteraba de que eran cristianos, eres un caníbal y no me vas a convencer de lo contrario. Yo no soy un caníbal. Sí, porque eres cristiano. Uno ve el pasado y suena bonito, pero cuando es real, tienes que entender lo mismo que dije al principio del mensaje: conlleva vergüenza. No es un honor. No es un honor. No te van a decir: qué bueno, ¿crees que el homosexualismo es pecado? Nadie. Vas a tener que elegir: ¿me acobardo o sufro por Cristo? ¿Me avergüenzo o no me avergüenzo del evangelio? Es muy, muy aplicable este mandamiento de Pablo para mantener un corazón lleno de Dios, porque no hay nada más vacío de Dios que alguien que niega la palabra de Cristo.
que se acobarda y que la abandona. Y por último, no te desvíes, sigue fiel en la sana doctrina. Es el último mandamiento de Pablo, no lo estoy inventando yo. Por cierto, hay personas que dicen, estás hablando todo el tiempo de la sana doctrina. Y yo digo, bueno, es que estoy predicando las cartas de Pablo y Pablo está hablando todo el tiempo de la sana doctrina. Dice versículo 13 y 14, retén la forma de las sanas palabras, de la sana doctrina, de la sana enseñanza, que de mí oíste. Timoteo, retén la sana doctrina, dice, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. No te desvíes, sigue fiel en la sana doctrina. Imagina que estás en una guerra y estás protegiendo una puerta. No hay ventana, no se puede ver qué hay afuera. Estás en un pasillo, solo hay una puerta bien gruesa y tú tienes que tomar una decisión cada vez que viene alguien a tocar esa puerta. Tienes que reconocer si es uno de tus aliados o si es uno de tus enemigos para abrir esa puerta. Los aliados tienen una forma de tocar que es una clave para poder saber es un aliado y puede abrir la puerta. Los enemigos no la tienen. Tienes que reconocer los toques de esa puerta. Imagina que abres a cualquiera que toca. Bueno, morirán todos y tú también. Mi punto es este. Estamos protegiendo nuestro corazón. Y la sana doctrina es la que protege el corazón. La sana doctrina es el discernimiento que tienes para reconocer a aquellos que están tocando bien y predicando el mensaje de Cristo bien, y puedes entonces abrir tu corazón para ser bendecido por la palabra de Dios predicada y enseñada. Pero cuando con el discernimiento que tienes, el entendimiento de la sana doctrina, escuchas una enseñanza distinta o un predicador que se está desviando, por ese discernimiento tú sabes que no debes abrir tu corazón para que la palabra sea sembrada en ti y pueda desviarte. Ese es el punto de proteger nuestro corazón mediante la sana doctrina. De tener el discernimiento para saber, esta es la verdad de la cual puedo alimentarme y abrir mi corazón y ser bendecido por ella. Esto no es la verdad, lo cual debo rechazar. Por cierto, la pregunta final para esto es, ¿cómo vas a proteger tu corazón si no tienes una disciplina de leer la Biblia? Por lo tanto, pregunta, ¿estás leyendo y memorizando la palabra de Dios? ¿Estás dando prioridad a tu vida para venir a los servicios y de que pronto cuando comencemos a tener otras reuniones durante la semana, poder estar en esas reuniones para seguir creciendo en la palabra? Hermanos, ese es el capítulo 1. Hemos visto el corazón de Pablo lleno de Dios. Un ejemplo que nosotros podemos seguir, un ejemplo alcanzable para todos nosotros. Y vemos mandamientos específicos que Pablo ha dado a Timoteo para fomentar y mantener ese corazón lleno de Dios. Recuerda cada uno de esos mandamientos. No te enfríes, aviva tu llamado, o es decir, sirve. No te enfríes, aviva tu llamado a servir. Si te quedas como espectador, te enfrías. No te enfríes. Segundo, no te acobardes. Acepta sufrir por Cristo. Una de las palabras que está en la lista de aquellos que no entrarán al reino de los cielos en la Biblia es los cobardes. Y ese es el contexto. Aquellos que por cobardía niegan a Cristo. Y tercero, no te desvíes, sino sigue fiel en la sana doctrina. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vamos a orar. Señor,
Te pido, Dios, que puedas llenarnos de ti y hacernos sabios para cuidar nuestro corazón. Te pido, Señor, guarda nuestra iglesia de desviarse. Y te pido, Señor, capacítanos cada día más para mantenernos firmes, fieles, bíblicos ante un mundo que se opone a tu verdad. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.